Frente a la marcha programada para el domingo 21 de abril para protestar en contra del presidente Gustavo Petro, marcha promovida por la extrema derecha y el uribismo, que es lo mismo, queremos decir lo siguiente. En primer término, la gente puede salir a marchar las veces que quiera, las veces que considere necesario, y puede manifestar sus inconformidades frente al gobierno. Y así lo ha manifestado el presidente Gustavo Petro, diciendo que contarán con todo el apoyo los marchantes de este 21 de abril. La Constitución Política de Colombia reza lo siguiente en su artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. ¿Está muy claro? Hay que salir a marchar de manera pacífica. El problema verdadero es cuando la gente sale engañada. El problema es cuando a la gente le pagan 50,000 pesos por salir a marchar. Eso es evidente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la extrema derecha, la derecha, el uribismo? Que todos estos son agrupaciones iguales, pertenecen a un mismo costal. Resulta que a la gente le están invitando a marchar por el derecho a la salud, y resulta que quienes están violando el derecho a la salud son ellos mismos. Estos congresistas que fueron cooptados por la multinacional Keralty fueron pagados para que votaran el hundimiento de la reforma a la salud. Ellos son los que le están negando la salud al pueblo colombiano. La ley 100 es una ley fallida que ya no da para más y se necesita a gritos una reforma a la salud. Es decir, hay que acabar con las EPS. Las EPS no son las que ofrecen el servicio de salud, sino que son las intermediarias. Ellas no prestan el servicio de salud. Entonces se necesita acabar porque murieron por negligencia de las EPS 240,000 personas. Óigase bien, 240,000 personas murieron por negligencia de las EPS. Hay datos muy precisos en este caso. Por otra parte, se le está diciendo al pueblo colombiano, a la gente de base, que Petro está incumpliendo con el pago de una pensión que ha ofrecido. Efectivamente, Petro ofreció una pensión, pero la reforma pensional no la quieren aprobar, le han puesto toda serie de trabas, y si no se la aprueban, entonces es difícil que el presidente Gustavo Petro pueda cumplir con el pago de una pensión mínima para los adultos mayores. Para 3 millones de adultos mayores, una pensión básica que les sirva para tomarse una sopa caliente. Por otra parte, también en el Senado, en el Congreso de la República, cursa una reforma laboral tendiente a que haya un pago justo por las horas laborales y también que se devuelva las horas nocturnas extras y fines de semana que corresponden a descanso. Entonces, que se paguen como tiene que pagarse. Los empresarios están molestos porque no le quieren pagar lo justo a sus trabajadores. Asimismo, tenemos, ¿cuál nos falta? La reforma pensional, la reforma a la educación. La reforma a la educación lo que busca es hacer valer la educación como un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución Política de Colombia. Ahora bien, otro aspecto que quiero hacer referencia con relación a las marchas del 21 de abril, y es que quienes convocan, el señor Ernesto Macías, el señor Pacho Santos, tienen una pensión altísima, altísima, supremamente alta, de 30 millones de pesos. ¿Se imaginan cuántas personas? Son poquitos los que devengan una pensión tan alta. Y resulta que el gobierno tiene que destinar 2,000 millones de pesos para poder sostener a estos señores con esas pensiones tan altas.
2.000 millones de pesos es la cifra que destina el gobierno nacional para poderles pagar la pensión a Pacho Santos, a Ernesto Macías, porque a ellos se pretende bajarles. Ellos promueven la marcha para que no les bajen la pensión a ellos. Ellos son los que hacen que a los trabajadores nos bajen la pensión, tengamos una pensión baja, mientras ellos tienen una pensión exorbitante. Entonces, ustedes se darán cuenta que si van a marchar como bobos, como borregos al matadero, pues es algo indigno. Hay que darse tiempo a pensar y se aprovechan de la ignorancia del pueblo. Mucha gente no sabe el procedimiento que se lleva a cabo para la aprobación de una ley, para la aprobación de una promesa que se ha hecho en campaña. Y 24 horas los medios de comunicación están dedicados a atacar a Gustavo Petro. Dele, prenda la radio, prenda la televisión. Permanentemente están dedicados a hablar mal de Petro, que es mal gobierno. Mentira. El gobierno de Gustavo Petro es un excelente gobierno y así lo reconocieron en el Parlamento alemán, donde fue ovacionado por varios minutos reconociendo su labor. Y esto mismo ha pasado en el escenario de las Naciones Unidas, donde ha presentado unos discursos extraordinarios. Ha ido a varios países, España, Londres, Inglaterra, por supuesto, y ha presentado unos discursos extraordinarios con una inteligencia sobresaliente. No va a leer discursos, sino que los hace extraídos de su propio prodigio, de su propia memoria, de sus propias capacidades intelectuales, de esa buena lectura que él ha hecho a través de toda su vida. Gustavo Petro es un líder mundial, señores, y nosotros aquí como bobos, como borregos, como borregos al matadero, nos llevan a marchar y no sabemos por qué marchamos. Marchamos porque nos pagan 50,000 pesos, 50,000 indignos pesos que nos van a cobrar mucho más. Así es que nosotros debemos hacernos respetar. Estos son los que se robaron a Reficar. Allí se perdieron 4,000 millones de pesos. 4,000 millones de pesos la cifra que se perdió allí. 2,000 millones de pesos en Hidroituango. Se perdió otro tanto, otros 1,000 millones en el puente de Chirajara que se cayó, en la Ruta del Sol y en tantas obras. Recuerden de tema de los computadores para los niños de las veredas y de las barriadas. Se perdieron 70,000 millones en las manos de la señora Karen Abudinem. Si lo recuerdan, no podemos olvidarlo, y se lo robaron los de la derecha, que han estado gobernando siempre y siempre han estado robando permanentemente y se han estado lucrando con negocios establecidos con la constructora Odebrecht. Y entonces vamos a salir a respaldar a estos señores, a estos pícaros, a estos que se chupan el erario. No, eso es penoso. Yo personalmente me considero una persona digna y no salgo a respaldar a estos, quisiera decir una palabra fuerte, pero en redes sociales no se puede, de tal manera que a estas personas no las podemos respaldar, porque ellos buscan su propio enriquecimiento a costillas del pueblo colombiano, a costillas de ese mayor, de esa señora mayor que sale a marchar y a vociferar palabras en contra de Petro. Petro es un guerrillero, Petro es una persona que no cumple, Petro nos prometió salud, Petro nos prometió pensión, Petro nos prometió trabajo, y salen a decir un poco de sandeces. Pues qué pena. Ustedes saben que Petro está acorralado por todos los medios de comunicación que pertenecen al Gran Capital, Revista Semana que pertenece al grupo Gilinski, El Tiempo que pertenece a Luis Carlos Sarmiento Angulo,
el Espectador, al Santo Domingo y todos estos, el grupo Blue, que pertenece al grupo de Caracol, Caracol Radio, que pertenece al grupo Prisa de España. Todos pertenecen a unos conglomerados económicos y estos no quieren que Petro le suba los impuestos, no quieren que Petro suba de manera adecuada un salario mínimo, quieren pagar de manera indigna. Entonces, por eso es que ellos promueven, y lo que pasó con los 9 senadores que votaron en contra de la reforma a la salud y a favor del hundimiento, ellos estuvieron cooptados. A ellos les pagaron por ese voto fue comprado, así está demostrado, por la multinacional Keralty, dueña de Sanitas. Perdón. Entonces, disculpas. Entonces, esta Keralty compró a los 9 senadores para que votaran el hundimiento a la reforma a la salud. ¿Y qué es lo que pasa? Que Keralty tiene su EPS en Colombia, una de las más grandes, denominada Sanitas. Y ellos querían seguir explotando la salud, robando, actos de corrupción, apoyando a políticos. Ahí está demostrado. 9 congresistas fueron sobornados por Keralty para que votaran el hundimiento, la reforma de la salud. Por eso yo no salgo a marchar. Yo creo que Petro ha cometido errores, sí, humanamente ha cometido errores, ha cometido omisiones, sí, es verdad, que nos ha incumplido cosas, sí, es verdad, pero el fondo del asunto es que es un gobierno que a largo plazo va a beneficiar al pueblo colombiano. Aquí hay una lucha de clases. Los señores que pertenecen a la derecha, ellos defienden unos intereses de carácter económico, riqueza. Ellos, los de la derecha, buscan enriquecerse. Los que somos de la izquierda, yo me identifico con la izquierda, no soy comunista, no creo que se debe aplicar una teoría marxista en nuestro país, sino aplicar una teoría liberal, como lo está haciendo Gustavo Petro, con el respeto de los empresarios, con negociación con los empresarios. Entonces, permitirles que ellos tengan su lucro, que exploten la riqueza del país, pero también permitan a los sectores populares desarrollar unas pequeñas empresas. Esa es la propuesta de Gustavo Petro. Sí, no les va a expropiar ni a Manuelita, ni al Grupo GEA, ni a los grandes empresarios, no les va a quitar un solo pelo. Y si quieren negociar con el gobierno, pues la venta de tierras, como se ha puesto de acuerdo con el señor José Félix Laforí, presidente de Fedegan. Y Petro ha entregado 3 millones de hectáreas a los campesinos que les arrebataron mediante maniobras violentas que todos saben. Entonces, Petro está para apoyar al empresariado, no está para acabarlo. La inversión en Colombia ha aumentado, están llegando empresarios porque hay confianza en el país. Aquí no es Venezuela, señores, aquí no es Bolivia, aquí no es Perú, aquí estamos en Colombia y los criterios de Gustavo Petro son totalmente diferentes. Es política liberal, netamente liberal, inspirada en la Revolución Francesa. Es el liberalismo de la Revolución Francesa. A eso es lo que le apunta Gustavo Petro. Pero las calumnias, decir que Gustavo Petro es comunista es falso. Y ser comunista, decir que alguien es comunista no es un insulto, porque comunismo es una ideología. Lo que hace el presidente Javier Milei de Argentina, decir que es un asesino Petro, allí sí lo está insultando, lo está injuriando.
Eso sí se demanda, eso sí se protesta y se hace un llamado a calificar servicios por parte del embajador, hacer revisión de las negociaciones que se están haciendo con las dos naciones. Así es que, amigos, yo no marcho, porque yo no soy dueño de pozo petrolero. Yo no marcho, porque no soy dueño de una cadena radial. Yo no marcho, porque no soy dueño de un banco, no soy banquero. Yo soy trabajador. Yo vendo mi fuerza de trabajo. Soy un trabajador de base. Soy un maestro. Vendo, entrego a cambio de un dinero mi fuerza intelectual. Entonces yo no marcho, porque yo no tengo una pensión de 30 millones de pesos. A mí me corresponde una pensión baja, como las de la gran mayoría, del 95% de los colombianos, una pensión baja. Entonces yo no tengo por qué marchar, yo no voy a ir a marchar, no salgo a marchar, porque a mí no es conmigo eso. Yo no apoyo el uribismo, no apoyo la criminalidad, apoyo la paz. La izquierda defiende la ciencia. La izquierda se caracteriza por ser intelectual, por identificarse con las artes, la pintura, la literatura, el teatro. Esas han tenido asiento a través de la historia con la izquierda en los diferentes países que han transitado por gobiernos de izquierda, España, acá en Latinoamérica ya varios países, y se desarrolla la ciencia, mientras que con la derecha lo que se desarrolla son los negocios, es el enriquecimiento, es la plutocracia. Nosotros estamos defendiendo una democracia, que la gente llegue al poder a través de la exposición de ideas, y por eso apoyamos a Gustavo Petro, reconocemos en él que tiene unas capacidades intelectuales sobresalientes. Está postulado para Premio Nobel de la Paz, Gustavo Petro, y que sería un honor. Y tiene reconocimiento de uno de los mejores líderes mundiales. Todos esos reconocimientos se hacen por fuera del país, pero en Colombia se sale a marchar en contra de una persona de la talla de Jorge Eliezer Gaitán, se sale a protestar por una persona de la talla de Rafael Uribe Uribe, por una persona de la talla de Luis Carlos Galán Sarmiento, por una persona que ha sabido manejar muy bien el país. Yo no salgo a marchar, yo no marcho en contra mía. Yo quiero calidad de salud. Yo quiero que esos viejitos, 3 millones de viejitos, tengan una pensión básica que les sirva para tomarse una sopa caliente al día. Por eso no marcho. Yo quiero que les paguen un salario mínimo digno a los trabajadores de base, a los obreros, al campesinado. Ojalá, pues, en el campo no se paga salario mínimo. Pero estamos iniciando el cambio. El cambio no es absoluto, no es inmediato, el cambio es lentamente. Y en 20 años tendremos una doble calzada Pasto-Popayán. ¿Se va a hacer? Sí se va a hacer. En el momento no están disponibles los recursos, pero en un plazo de 20 años está calculado, se logrará obtener esa doble calzada Pasto-Popayán, incluyendo el tramo del Estanquillo-Timbío, que es una variante que permite obviar este accidente natural que es el deslizamiento de la tierra, la falla geológica. Así es que, amigos, yo los invito, seamos firmes, los 11.300.000 colombianos que elegimos a Gustavo Petro, nos tenemos que mantener firmes, porque esto no se hace de la noche a la mañana, los cambios son lentos, son paulatinos. Estamos en el gobierno del cambio y lo apoyamos a Gustavo Petro, ahora más que nunca. Ojo,
golpe blando, pero también se está fraguando. Se ha conocido que hay amenazas de matar a Gustavo Petro, de darle un golpe de Estado. Se está fraguando. Intentan que los militares le desobedezcan, pero eso no se va a ver. Petro tiene autoridad sobre los militares, sobre la policía, y les ha hecho fuertes llamados de atención, y no le ha faltado pantalones para llamarle la atención a los militares. Y los militares están respaldando sólidamente a Gustavo Petro. Se van a quedar con los crespos hechos, con su golpe de Estado, incitando a los militares a que desobedezcan. Eso es lo que hace la derecha, buscando múltiples formas para acabar con el gobierno de Gustavo Petro. Día y noche no descansan. Y allí está el nieto de Julio César Turbay Ayala, quien por estos días, el señor Turbay Ayala, según unos informes de los Estados Unidos, unos documentos de la presidencia de Jimmy Carter, indican que Julio César Turbay Ayala, Alfonso López Michelsen, resultaron involucrados con narcotráfico. Eso lo dicen los Estados Unidos, y allí está también comprometido, salpicado por ser familiar, Miguel Uribe Turbay, el nieto de Julio César Turbay Ayala. ¿A esos vamos a ir a respaldar, señores? No, qué pena. Con esta gente yo no marcho. Amigos, no quiero alargarme más. Un gran abrazo, los quiero mucho. Firmes con Gustavo Petro. Chao.